Saludos cordiales, señoritas, señores estudiantes. Como se mencionó el día de hoy en las actividades que estamos realizando para complementar la propuesta innovadora desde casa, voy a explicarles las fases que se tienen que completar para que ustedes elaboren la propuesta innovadora desde casa. Entonces, por favor, pongan mucha atención a la explicación. Como se menciona siempre, es importante leer el documento. Segundo, se tiene que redactar la fase 2 y la fase 3. Recordarles que la fase 1 es la más complicada y es la que ya está desarrollada con ustedes. Más o menos un tiempo estimado que se tiene es de 120 minutos. Con esta información faltante, ustedes tienen que completar el documento de acuerdo a la estructura que ya está enviada en Classroom. Recuerden que eso se les había mencionado de que el documento bien puede ser digital, los que tienen computador, o si no, utilizar hojas de papel ministro para que vayan redactando de acuerdo a la estructura solicitada por el Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué es lo que va en la fase 2? La fase 2 se le conoce como el espacio de planificación. En este espacio, lo que hacemos nosotros es indicar, de acuerdo a un cronograma de actividades, las actividades y las fechas en las cuales hemos ido desarrollando cada una de estas fases. Así como también vamos en esta fase de planificación a mencionar cuáles son los recursos que nosotros hemos utilizado. Por ejemplo, en este caso, en la fase de planificación, específicamente en el cronograma de actividades, ustedes ya tienen un documento que se les envió en el mismo que está indicado al rangos de fechas y se ha establecido en 4 espacios. ¿Por qué están establecidos estos 4 espacios? Porque la propuesta innovadora tiene 4 fases. Entonces, la primera fase ya se debía ejecutarla del 21 al 24 de diciembre. La fase número 2 es de enero, del 4 de enero al 8 de enero. La fase número 3 del 11 al 22 de enero. Y finalmente la fase 4, que es la fase de exposición y de presentación, que es en esta semana del 25 al 29 de enero. Entonces, este cronograma de actividades hay que copiarle idéntico. No es necesario poner otro tipo de información. El cronograma de actividades hay que copiarle idéntico. En lo referente a los recursos, aquí nosotros tenemos que especificar 3 tipos de recursos, lo que son los recursos humanos en donde intervino el docente, en este caso mi persona, como profesor del módulo de sistemas operativos y redes, y el estudiante. Aquí tienen que poner el nombre de ustedes, ¿sí? En lo referente a los recursos materiales, se tiene que aclarar que el bachillerato técnico se basó en los lineamientos que emitió el Ministerio de Educación para bachillerato técnico. También de acuerdo a las fichas que yo les he estado enviando de manera semanal en las últimas semanas. Y también para aquellos estudiantes que no disponen de un ordenador, van a necesitar como material hojas de papel ministro, posiblemente utilicen marcadores, colores, etcétera. Entonces aquí en materiales ustedes tienen que incluir, a más de los que están indicados aquí, los que ustedes consideren necesarios. En lo referente a los recursos tecnológicos, estamos utilizando en todas las clases el aplicativo Zoom. También se está utilizando videos explicativos o clases
pregrabadas del docente para que ustedes puedan reforzar los conocimientos que se les está impartiendo. Utilizamos también como un medio tecnológico el grupo de WhatsApp, donde se está publicando toda la información. Estamos utilizando la plataforma de trabajo, dentro de la cual se han enviado 5 tareas, recuerden, desde la tarea número 5 hasta la tarea número 9. Esas ya tenían que haber sido entregadas y hasta abierto el espacio para que ustedes suban la propuesta innovadora, completa, no por partes, sino un solo documento que es la propuesta. Entonces, por ello es que les estoy indicando para que ustedes complementen todas las fases faltantes. Como se les había mencionado en un principio, ya el desarrollo de estas fases son muy rápidas de realizar, ¿sí? También recuerden que utilizamos el internet para recibir clases y las invitaciones, así como también para trabajar con nuestro grupo de WhatsApp. Para aquellos estudiantes que disponen de un ordenador, entonces van a utilizar la herramienta Office para elaborar el documento en digital. En el caso que no tengan un ordenador, simplemente lo harán de manera escrita, como se menciona en hojas de papel ministro. Y como en la propuesta menciona que es importante revisar algunos videos explicativos sobre el manejo, instalación de Logisim, por ello se le incluye también esta explicación. Esto como fase 2. En la fase 3, que es la fase de desarrollo, tenemos que complementar algunos puntos como son, por ejemplo, la recopilación de la información. Como dice aquí, en este punto el estudiante menciona qué información fue necesaria para el desarrollo de la propuesta. O sea, ¿qué necesitó usted para desarrollar esta propuesta? Por ejemplo, lo que usted realizó en el momento de instalar el aplicativo Logisim. Entonces yo les envié 3 archivos. Eso se refiere a recopilar información. Entonces ustedes pueden redactar: para la presente investigación, el docente nos envió 3 archivos, el mismo que el primer archivo era el programa Java, con el cual funciona el programa Logisim, así como también nos envió un tutorial en formato PDF. Esa es la explicación que ustedes tienen que dar y se denomina recopilación de la información. En la parte de la fundamentación ya es estrictamente textual y sacar desde una fuente que sea confiable, es decir, nosotros nos vamos a sacar los conceptos de circuitos digitales, de tablas de verdad y de funciones booleanas. Entonces, creo que con estos 3 conceptos serían más que suficientes poner o incluir en la parte de fundamentación. Recuerden que los conceptos son cortos, no extensos, de un párrafo, de unas 2 o 3 líneas, más que suficientes. No se deben incluir ni gráficos ni nada. Por eso se llama el espacio de fundamentación. En lo referente a localización, nosotros debemos indicar dónde va a estar ubicado nuestra propuesta. En el caso de nosotros, el aplicativo va a estar instalado en una computadora. Entonces, ustedes ya explicarán que nuestra propuesta se va a basar en el manejo adecuado del aplicativo Logisim, el mismo que está instalado en el computador, ¿sí? En lo referente a los beneficiarios, como dice aquí, se vuelve a mencionar tal vez un poco más específico de quiénes van a ser los beneficiarios directos, así como también de los beneficiarios indirectos. En la parte de procedimiento, en esta parte, por favor, poner mucha atención. En la parte de procedimientos,
es en esta sección donde el estudiante incluye las pantallas que utilizó para poder construir el circuito digital. Es decir, tiene que incluir la pantalla en donde hace el proceso de entrada de datos, ¿sí? Voy a redactarles aquí textualmente. Entonces, tiene que poner una pantalla referente a la entrada de datos. Ya estoy hablando específicamente en Logisim, en donde se declara la salida, las variables de salida de datos, la pantalla donde muestra la tabla de verdad y la pantalla donde muestra ya el circuito construido. Es decir, específicamente necesitamos 4 pantallas. Estas pantallas tienen que estar puestas aquí en la fase de procedimiento. Recuerden, si no existen pantallas, lamentablemente todo esta fase no tendrá calificación, ¿sí? ¿Qué más dice aquí para los estudiantes que no tienen conectividad? Es importante, ellos en cambio tienen que dibujar, ¿sí? Tienen que dibujar cómo se construye el circuito digital. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que necesitan ellos? Necesitan tener ya la función, ¿sí? La función booleana. Como les he dicho, esta función tomen del deber que se les envió para construir las tablas de verdad, construyan con cualquiera de estas funciones, construyan nuevamente la tabla de verdad y elaboren y diseñen el circuito digital. Entonces, eso lo deben incluir en esta fase, ¿sí? Espero haya quedado claro, ya que aquí en procedimiento es lo que se va a revisar si en verdad hicieron o no hicieron el proceso de investigación. Y finalmente, en la fase de resultados, lo único que se explica es cuáles son los beneficios que van a tener los usuarios al nosotros haber instalado, configurado y utilizado el programa Logisim, ¿sí? Entonces, van a ustedes a mencionar que ha sido un conocimiento o una competencia laboral fructífera dentro del módulo formativo de sistemas operativos y redes, y que a la vez les permitió conocer un aplicativo más, el mismo que permite construir circuitos digitales. Entonces, como ven, estas son todas las fases que se deben elaborar con la finalidad de cumplir con la estructura, ¿sí? Recuerden, con la finalidad de complementar la estructura que tiene que tener la propuesta innovadora. Al mismo tiempo, este esquema de presentación ya está subido en Classroom. Entonces, revisen detenidamente y vayan armando su propuesta de acuerdo a este esquema. No puede haber otro esquema, ¿sí? Eso es todo lo que les puedo explicar con la finalidad de que ustedes puedan complementar en esta semana la propuesta innovadora.